Bien, ya estamos en el computador, así que te animo a que tú también te sientes, te instales, ¿cierto? Y te voy a compartir la base de datos muy simple que vamos a utilizar para poder crear nuestro primer Power BI. Como puedes ver, no es nada diferente a lo que quizás tú vienes trabajando. Estamos hablando de que esto es una tabla de Excel, ¿cierto? Donde hay información que inventé yo, la hice al azar, simulando los datos muy simples de una empresa de recursos humanos, como por ejemplo la ciudad, de donde viven los trabajadores, remuneraciones, etc. Con esto vamos a poder crear gráficas de forma bastante fácil en un Power BI. Entonces de aquí va a provenir la información que vamos a utilizar para hacer nuestra presentación. Bien, vamos a comenzar. Si estás en tu computador dentro de Power BI Desktop, probablemente te vas a encontrar con esto. No te desesperes, no es nada difícil, es bastante fácil en realidad, pero claro, la primera vez que uno lo ve quizás puede resultar un poquito complejo entender la dinámica de esta pantalla. No vamos a entrar en detalle del nombre de cada herramienta, de cada sección de tu pantalla de Power BI. Eso lo dejamos para después. Vamos a ir a lo justo y necesario que tú necesitas para crear tu primer dashboard. Así que vamos a ir a, en este caso, obtener los datos. Lo vamos a hacer de un libro de Excel. Así que pinchamos acá, libro de Excel. Y particularmente vamos a tomar este ejemplo que tengo yo, que dice ejemplo BI. ¿Ya? Así que vamos a elegir ese dato y vamos a esperar que cargue. Ahí ya tenemos las tablas, ¿cierto?, que se encuentran dentro de nuestra base de datos BI, o el Excel más bien, y elegimos, seleccionamos, ¿verdad?, la que deseamos cargar, que en este caso es la única hoja que tenemos. Vamos a cargar los datos. Esperamos un poco. Como puedes ver, ya tenemos en nuestra mano derecha las hojas que tiene nuestro BI. Como yo ya tengo cargado este Power BI con el resultado final en la hoja de al lado, me aparecen dos bases de datos disponibles para poder trabajar, ¿ya? Pero tú ignóralo, es lo mismo, la hoja 1 y la hoja 1, 2 es exactamente la misma información. Así que vamos a trabajar en este caso con la hoja 1. Ya, lo primero que vamos a hacer es usar un filtro, ya que nos va a servir para poder discriminar la información que vamos a querer observar. Para eso, buscamos acá en nuestro cuadro de herramientas, segmentación de datos. Lo pinchas, te va a aparecer esta ventana y para que el segmentador de datos sepa qué es lo que tiene que filtrar, tú tienes que pinchar en dónde se encuentran los datos, en este sector, lo que te interesa segmentar. Para el caso que estamos viendo, lo que yo quiero segmentar son los cargos. Así que voy a pinchar en cargos y si te fijas, ya me aparecen todos los cargos que se encuentran dentro de mi tabla de Excel. Voy a excluir ese dato que me aparece como en blanco y ya está. Ya tenemos nuestro segmentador de datos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ir utilizando. Bien, a continuación, otra información que me parece relevante para este análisis, recordemos que es un análisis simple para principiantes, es el género de los distintos trabajadores de esta empresa. Para eso, para poder graficarlo de una manera visualmente atractiva, vamos a utilizar para esta oportunidad un gráfico circular, ¿ya? Tenemos que tener cuidado de no estar pinchando el segmentador de datos o el objeto anterior, porque si hiciéramos eso y queremos elegir ahora el gráfico circular, voy a eliminar el segmentador de datos, ¿ya? Y no es lo que quiero. Entonces voy a volver atrás al segmentador de datos, pincho en el lienzo, ¿cierto?, del Power BI y vamos ahora a poder elegir el gráfico circular. Ya tenemos el gráfico en el lienzo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo recuerdas?
vamos nuevamente a nuestros datos y escogemos para este caso el género. Bien, para los gráficos circulares tienes que tener la precaución de utilizar los datos tanto en la leyenda, porque ahí Power BI va a entender cuáles son los títulos que debe generar, ¿cierto?, en el gráfico, pero también los valores. Si te fijas, acá hay una pestaña que dice valores. Vamos a tomar los datos de género y los vamos a pegar también en valores. Y como puedes ver, ya se generó una gráfica del género del personal de la compañía. Hay un 66,67% de hombres y un 33% de mujeres. Si yo ya quisiera hacer algún análisis con esta información, puedo ir al segmentador de datos y elegir, por ejemplo, algún cargo que me interese ver el género que ocupan los funcionarios dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a pinchar en vendedor. Si te fijas, en vendedor se mantiene la misma proporción. De hecho, hay 66% de vendedores hombres y 33% de vendedores mujeres. Vamos a probar con otro cargo, asistente de cuentas. En este caso cambia un poco la proporción. ¿Ya? Entonces ya podemos comenzar a interpretar los datos de alguna manera. Otro gráfico que me parece también interesante para este análisis es el de la ciudad. Y aquí tenemos algunas opciones. Recuerda pinchar en el lienzo para no afectar los gráficos que ya estás utilizando. Vamos a elegir dos opciones. Voy a mostrar las dos para que tú puedas determinar cuál es la que te sirve más para esta función. ¿Ya? Recuerda que estamos utilizando funciones bastante simples dentro de lo que es Power BI. Vamos a elegir nuevamente otro gráfico circular y los datos que en esta oportunidad vamos a cargar en ese gráfico van a ser los datos de las ciudades. Vamos a poner los datos, podemos arrastrar los datos o pincharlos. Yo en este caso los arrastré. Y vamos en valores también, arrastrarlo. Y ya tenemos un recuento de trabajadores por ciudad. Entonces, si queremos ir haciendo el análisis poco a poco, por ejemplo, si quiero saber, en el caso de los vendedores, puedo saber ya con esta información que tengo en pantalla que un 66% de los vendedores son hombres y un 33% de los vendedores se encuentran en Santiago. Ya podemos ir haciendo nuestro análisis. Bien, a continuación vamos a utilizar otra herramienta. Vamos a graficar un mapa con las ciudades de los trabajadores. Esto lo puedes hacer desde acá donde dice mapa, pinchas, y vamos a utilizar la misma información. Vamos a ciudad. Y ahí tenemos otra forma de presentar la información de una forma más atractiva, si se quiere, ¿no? Entonces tú puedes elegir si en tu gráfico tienes que mostrar lugares o en tu presentación tienes que mostrar lugares, puedes ocupar un gráfico circular, por ejemplo, si te sirve, o bien puedes también hacerlo de forma más interactiva y ocupar un mapa para ir chequeando y cliqueando dónde se encuentran los trabajadores. Por ejemplo, si queremos ver dónde están ubicados los vendedores, ahí nuestro mapa nos marca, ¿cierto?, con estos puntos azules en donde se encuentran los vendedores de mi empresa. Bien, vamos a dejar ese gráfico hasta ahí. ¿Qué otro dato también es interesante rescatar? Vamos a ver ahora la antigüedad. Seleccionamos, vamos a ocupar para esta oportunidad un gráfico de anillos. Pinchamos el gráfico de anillos. Muy bien. Y vamos a darle la información de la antigüedad. Ahí están los años del personal de la empresa, que son hasta 9 años, es la persona más antigua. Y vamos a contrastarlo con los cargos. Entonces escogimos la antigüedad y los cargos. Ahora podemos visualizar, por ejemplo, que los trabajadores que tienen 9 años, ¿cierto? En este caso, corresponderían a un trabajador solamente y que equivale al 2,86% de la totalidad de los trabajadores,
Y podemos también obtener el dato de que es una mujer que vive en la ciudad de Santiago. Ahora, si hacemos la búsqueda desde el cargo, podemos pinchar en el cargo. Y el encargado de administración es hombre, vive en la ciudad de Buenos Aires y tiene una antigüedad de 1 año. ¿Te fijas cómo ya los datos comienzan a relacionarse y a entregarnos información de una forma mucho más dinámica que tan solo una presentación en un Excel o en un PowerPoint? Bien, el último gráfico que vamos a utilizar en esta oportunidad es un gráfico de barras. Ahí se nos metió por allá. Eso. ¿Qué información le vamos a entregar al gráfico de barras? Lo que me interesa ver para este ejemplo es las remuneraciones. Entonces, las remuneraciones, perdón, estoy tomando, ahí sí, las remuneraciones y el cargo. No, al revés. Me interesaba verlo al revés. Bien, vamos a expandir un poquito la pantalla. Y ya tenemos, ¿cierto?, las remuneraciones de los trabajadores. Pero ojo, lo que está haciendo Power BI en este minuto es sumando las remuneraciones de todos los vendedores, de los asistentes de marketing y dando un valor total. Lo que a mí me interesa ver, particularmente en este gráfico, es el promedio de remuneraciones de los diferentes cargos. ¿Cómo lo hago? Vamos a nuestra panel de herramientas y vamos a seleccionar, ¿cierto?, el gráfico de remuneraciones, y en vez de elegir suma de remuneraciones, vamos a pinchar y vamos a elegir el promedio. Ahora cambió la información. Lo que tenemos es el promedio de los sueldos de los trabajadores según el cargo. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto gana un vendedor, por ejemplo, me dice que el promedio perdón, tengo filtrado también por, ahí sí, ya. El promedio de remuneración de un vendedor son cerca de los $1.500, $1.458, ¿ya? Pero si yo quisiera saber, ir más allá y saber cuánto gana, por ejemplo, un vendedor, si comparamos en Santiago, quizás con Buenos Aires, vamos a Santiago, pinchamos en Santiago, y ahí me dice que un vendedor en Santiago gana más o menos $1.525. Pero si yo quiero saber cuánto gana en Buenos Aires, por ejemplo, vamos al gráfico y elijo Buenos Aires, que es el segmento anaranjado. Ahí entiendo que un vendedor en Buenos Aires gana mucho menos que uno en Santiago de Chile. Son $1.350. Y entonces, este es un ejemplo, ya no digo que sea así, pero lo interesante es que tú puedes comenzar a visualizar la información de una forma mucho más dinámica. Te entrega una información mucho más rápida que tener que ir a una tabla, ¿verdad?, de Excel y mirar la información, o ir a gráficos diferentes para poder relacionar la información de forma manual. Acá tienes todo a un solo clic. ¿Podemos mejorar este gráfico? Claro que sí. Y por eso te dejo esta conclusión final a continuación. Espero haberte ayudado. Sin duda alguna, vimos información muy básica, pero que te sirve para poder crear ya tu primer dashboard en Power BI y hacer una presentación fuera de lo que venías acostumbrado. Y es más, si lo aprendes a hacer, te va a ahorrar muchísimo tiempo y mucho trabajo, ya que puedes automatizar funciones y presentaciones para reutilizarlas cuando lo necesites. Sigue muy atento a este canal, porque vamos a seguir explicando en videos cortos acerca de algunos términos de Power BI, pero también en videos como este vamos a dar un paso más allá. Vamos a mejorar ese informe que acabamos de presentar hoy día, generando gráficas un poco más llamativas y que probablemente aportarán mucho en tu reunión o en tu explicación respecto a los datos que se están analizando. Así que sigue muy atento con nosotros. Gracias por ver este video y dale un me gusta si es que la información te sirvió, y también déjanos tus comentarios si es que hay algo que te gustaría que volviéramos a analizar, lo explicáramos de una forma diferente o algo que no hayamos visto. Recuerda que nuestra intención es explicar la información de Power BI lo más simple, sin tanto rodeo, sin tanta explicación que muchas veces no sirve para nada,
lo que sí te sirve para mejorar tu desempeño laboral.